quédate en el living de Gritalo porque tenemos una visita de lujo. José Luis Esper, acá en los estudios hablando de todo. Van a ser 2 entrevistas, no te pierdas hoy la primera. Así que vamos a recibir a Esper al living de Gritalo. Es economista, docente, escritor y político de ideología liberal. A fines de 2018 anunció sus intenciones de postularse por la presidencia de la Nación y hoy es candidato a diputado nacional por Avanza la Libertad. Molesto con el actual gobierno, está en busca de un cambio y va a luchar para conseguirlo. Hoy nos visita, obviamente, el doctor José Luis Esper. Doctor, sí, encantado. ¿Cómo le va? Doctor en Economía. Marcelo, así es. Un placer tenerlo en el living de Gritalo. No, gracias por la invitación, Marcelo. No, por favor. Pero gracias. tuteame. Te tuteo. José Luis Marcelo, dale. Dale, José Luis. Sí, no, gracias por venir. Sé que estás muy ocupado, trabajando muchísimo en la política. Sí. Pero bueno, entramos en las preguntas directas. ¿Cómo viste el tema de la pandemia? ¿Cómo se manejó la pandemia en Argentina? Mira, yo viendo los resultados creo que ha sido un verdadero desastre de cómo se ha manejado la pandemia. No entiendo por qué Argentina siempre hace las cosas de espaldas al mundo. En general, acá todo termina mal porque todo se hace mal. Y con la pandemia no fuimos la excepción a la regla de que hacemos todo mal. El año pasado era clave testear de manera masiva para separar enfermos de sanos y que los sanos hicieran una vida relativamente normal y que quedaran confinados solo los que estaban contagiados. Eso no se hizo, se pretendió encerrarnos pensando que eso no iba a provocar la expansión del virus, eso fracasó como no era de otra manera. Este año que había que vacunar de manera masiva desde principio de año tampoco se hizo. Así es que hemos llegado a tener récord de contagios, corregido por millón de habitantes y de muertos. Así que todo ha terminado en un verdadero desastre epidemiológico y económico también, ¿no? Mira, antes de seguir con el cronograma de preguntas que tenemos, ¿qué pensás que va a pasar después de las elecciones? ¿No? Porque se habla de una gran devaluación, de una crisis, vos sos economista también. ¿Cómo lo ves vos? ¿No? Porque y yo te diría... hay una diferencia entre el dólar oficial muy grande, una emisión tremenda. Yo te diría, después de las elecciones es crítico si Argentina tiene un acuerdo con el Fondo Monetario o no. Yo te diría, con acuerdo con el Fondo Monetario vamos a tener un ajuste, porque se está barriendo mucha basura bajo la alfombra en estos meses preelectorales. Y si no hay acuerdo con el fondo, ahí sí yo te diría que vamos a una situación un poco o muy compleja, te diría. A ver, es bueno que la gente que nos está viendo sepa que este año hay que pagarle al Fondo Monetario cerca de 5.000 millones de dólares. El año que viene 20.000 millones de dólares. Y en el año 2023, que sería el último año del primer mandato de Alberto Fernández, hay que pagarle otros 20.000 millones de dólares. O sea, desde este año hasta el final del mandato de Alberto Fernández vencen 45.000 millones de dólares solo de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, necesitas sí o sí un acuerdo. Este año puede ser que no tengas un acuerdo y no llegues a un problema grande con el fondo porque el fondo está emitiendo cerca de 600.000 millones de dólares de DEC. Algunos de esos DEC le van a tocar a la Argentina que le van a servir para pagarle al fondo. Pero yo te diría, volviendo a tu pregunta, sin acuerdo con el fondo, el ajuste que va a haber de todas maneras va a ser descontrolado y con acuerdo con el fondo lo podés llegar a tener controlado. Pero algún ajuste va a haber, porque se está barriendo mucha basura bajo la alfombra, de atraso del dólar, de tarifas, de precios, etcétera. No, y una emisión, ¿no? Impresionante. Una de las cosas, te estaba contando en la previa, ¿no? El tema de Uruguay, yo tuve 2 meses sin venir. O sea, la cantidad de billetes que están circulando, la moneda. No sé, el otro día, no sé si vos tenés esta información, me estaban contando que llegan como 2 aviones por semana llenos de billetes, ¿no? De 1.000 pesos. Eso es lo que a mí me han dicho de también. España, ¿no? Sí, eso es lo que a mí me han dicho también. Sí, coincide la información que tengo. Las vacunas las muestran cuando las traen de a poco, pero los billetes no los muestran cuando los traen. Exacto. Pero bueno. Sí, no, Argentina va a una situación compleja a partir del año que viene. Se está barriendo mucha basura bajo la alfombra. Hay una olla a presión que algún día alguien va a destapar. Por las buenas, acuerdo con el fondo, o por las malas, sin un acuerdo con el fondo. Bueno, veremos qué pasa.
te tengo que preguntar obviamente por Alberto Fernández y también te voy a preguntar, quiero que nos cuentes vos un poco lo que vas a hacer después, pero que me cuentes ahora de Alberto Fernández. ¿Qué pensás de este presidente que nos tocó? Bueno, a ver, Alberto Fernández y el kirchnerismo vuelven como consecuencia del fracaso económico del gobierno de Macri. O sea, no se explica la vuelta del kirchnerismo sin explicar la mala performance económica del gobierno de Macri. Así que lamentablemente el único mandato popular que tenía el gobierno de Macri, que era que el kirchnerismo no volviera más, no lo pudo cumplir. O no lo quiso cumplir, lo que sea, no lo cumplió. Alberto Fernández es de los peores gobiernos que ha tenido Argentina desde la democracia para acá, un verdadero desastre. Y él como personaje me parece un personaje siniestro, nefasto, poco serio, hasta con ribetes payasescos. En estos días donde Uruguay decidió tomar la decisión sabia, inteligente, corajuda, de empezar a firmar tratado de libre comercio por afuera del Mercosur, la cantidad de estupideces que tuve que escuchar a Alberto Fernández fueron enormes. Un Mercosur que no ha servido para nada, ha sido solo desvío de comercio, solo comercio administrado. Está perfecto lo que ha decidido Uruguay. Aplaudo la decisión de los uruguayos. No, evidentemente, yo creo que más allá de la ideología, por ejemplo, en Uruguay están muy contentos y tiene hoy, más allá de la pandemia, la situación es complicada, porque Uruguay depende de Argentina y nos ven mucho, como te contaba, allá en Uruguay. Sí. Más allá de que depende mucho de Argentina y de Brasil, sigue teniendo 65-70% de visión positiva la calle Pou. O sea, y aparte, cómo es el trato con la gente y eso. No, además hay un tema central. Yo entiendo que en esta Argentina devastada culturalmente no se entienda, pero si hay una cosa que los países que prosperan hacen es comerciar con el mundo. O sea, no hay prosperidad para la gente de trabajo, de esfuerzo, de mérito, para el estudiante, para el futuro jubilado, sin comercio con el mundo. El comercio es incorporar cultura, buenos hábitos, tecnologías nuevas. Estar abierto al comercio es una cosa crítica para el progreso de la gente que vive dentro de los países. En parte por eso Argentina es un país tan atrasado, porque se ha negado históricamente al comercio con el mundo. La última vez que Argentina fue un país abierto al mundo durante mucho tiempo fue sobre finales del siglo XIX. Por eso es que Argentina a principios del siglo XX estaba entre los países más ricos del mundo en términos de ingreso per cápita. No, es una realidad, bueno, de los años 50 en adelante, ¿no? El decaimiento de Argentina, éramos la quinta potencia en un momento, ¿no? Cuando estaba el general Perón en el poder, ¿no? Sí. Hasta él mismo lo dijo, ¿no? Que no podía caminar de todo el oro que teníamos en el Banco Central, sí. Pero bueno, año tras año hemos ido para atrás. ¿Cómo es el tema del próximo gobierno, no? Porque se vienen las elecciones, vos estás en la provincia, ¿no? Está Javier Milei, ¿no? en la capital. ¿Cómo es, cómo ves la situación? Bueno, a ver, contanos, por favor. Las elecciones de 2021 en Argentina son elecciones de medio término. ¿Por qué de medio término? Porque son en el medio entre dos periodos presidenciales. Elegimos presidente en 2019, el próximo presidente será elegido en 2023, son 4 años, la mitad de esos 4 años ocurren en el 2021. Sí. Las elecciones de medio término en Argentina son elecciones legislativas. O sea, no se elige ni presidente, ni vicepresidente, ni gobernadores de provincia, ni alcaldes de los municipios. Se eligen legisladores, se eligen miembros de los cuerpos legislativos. Se eligen miembros del Congreso Nacional, miembros de las legislaturas provinciales, miembros de los consejos municipales. O sea, se eligen miembros de los cuerpos legislativos. La segunda característica de estas elecciones de medio término es que son 24 elecciones diferentes, una por cada una de las 24 provincias de Argentina. Todas las elecciones en todas las provincias son diferentes. Yo te diría, ¿por qué aclaro esto? Porque un mismo espacio político puede tener estrategias de alianzas completamente diferentes dependiendo de los distritos. Nuestro espacio, que se llama Avanza Libertad, va a competir con 2 candidatos fuertes en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. En Capital Federal el que va a encabezar la lista de diputados va a ser Javier Milei, y en provincia de Buenos Aires el que va a encabezar la lista de diputados nacionales voy a ser yo.
La provincia de Buenos Aires es un país entero, Sí. te diría. Tiene 135 municipios. Nosotros vamos a presentar nuestras listas de candidatos a diputados, a legisladores provinciales, a concejales y a consejeros escolares. Son 4 cargos legislativos en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a presentar cerca de 3.000 candidatos en la provincia de Buenos Aires, como Avanza Libertad, que va a competir por afuera de la grieta que son Cambiemos y el kirchnerismo. Va a ser un frente más que va a competir dentro de la provincia de Buenos Aires contra Cambiemos y contra el kirchnerismo. Excelente que lo aclares porque ¿no? en estos momentos, ¿no? En las últimas elecciones de tanta polarización, ¿no? Uno perdió el rumbo, ¿no? Y yo lo hablábamos cenando con el grupo de Gritalo, de la radio, eso. Yo dije, yo no voto más, o sea, yo quiero votar a alguien y terminemos. O sea, si después que gane, pero no en contra del otro, ¿no? Y yo creo que la opción de ustedes están, ¿no? con un alto nivel de... Sí, tenemos un muy buen nivel de aceptación, creemos que vamos a hacer una muy buena elección. La gente está entendiendo que nuestro espacio Avanza Libertad, para aquellos que quieran Sí. asomarse para conocernos más, es avanzalibertad.com. Avanza Libertad lo que hace simplemente, mirá, hasta me da vergüenza decirlo, pero lo único que proponemos nosotros es hacer en Argentina lo que sabemos que ya funciona en el resto del mundo. No queremos inventar el círculo cuadrado, ni la pólvora de nuevo, sino simplemente hacer lo que se hace en el resto del mundo y que sabemos que funciona bien, que le hace bien a la gente que vive en los países. ¿Cuál es esa especie de santísima trinidad, te diría, donde cuando la aplicás en los países funciona bien? Primero el comercio, como te decía antes. Sin comercio es imposible que haya prosperidad. Ahora, para que el comercio, el libre comercio, no termine en industricidios, como fue Argentina con Martínez de Oz, o como fue Argentina con Menem, Sí. hay que hacer grandes reformas, previas incluso, para que el comercio signifique prosperidad y no un perjuicio para la sociedad. Si acá hubo tanta marcha atrás con el libre comercio, cuando el libre comercio se asomó un poquito en Argentina, fue porque no se le acompañó por una reforma fiscal muy importante que reduzca el tamaño del Estado para poder reducir el déficit fiscal y los impuestos. La gente no da más de pagar impuestos en Argentina, está rota de pagar impuestos. Yo te diría que el que está en blanco en Argentina prácticamente es un esclavo impositivo, prácticamente trabaja solo para pagar impuestos. Sí, total. Y la tercera reforma que hay que hacer, además de la apertura económica y la fiscal, es una reforma a todas las leyes laborales. Con las leyes laborales argentinas no hay ningún empresario que vaya a arriesgar empleando a alguien, porque saben que en lugar de emplear a una persona están adoptando un hijo, no te lo sacás más de encima, salvo que esté dispuesto a quebrar la empresa. No, es tremendo, me causa gracia lo que sí, pero es una realidad, ¿no? Sí. Porque los hijos son lo mejor que hay, pero también son responsabilidad y un peso. Entonces, ¿para qué vas a cargar con más hijos? Yo tengo un par de hijos más acá en la productora que me No hago me cargo. digas. Y sí, viste cómo es. Bueno, porque por eso los tomás y al final son como hijos. Pero vos te quisieras sacar a alguno de ellos encima. No, Bueno, quédense tranquilos, Quédense chicos. tranquilos. Quédense tranquilos, chicos. Quédense tranquilos. Bueno, me mucho aclaraste- menos a Rocío, la que me maquilló y, No, ni y me hablar. transformó en un ser razonable frente a la cámara. Aparte hoy tenés una seguilla de programas, pero bueno, no lo vamos a contar, no le vamos a hacer publicidad a nuestros colegas periodistas. Justamente me hablabas el tema de este. ¿Cómo lo vas? ¿Cómo pensás? Ahora me vas a contar si en algún momento yo te escuché en otras notas, ¿no? Donde supuestamente hubo un acercamiento con Juntos por el Cambio, ¿no? El tema de manejar la parte económica, porque es difícil, más allá de la cantidad de votos que puedes sumar, de si no estás adentro de una coalición, gobernar este país, ¿no? No va a ser fácil, es una realidad. Sí, Entonces, sí, claro. ¿Cómo te imaginas todo eso? ¿Y cómo te imaginás que en Argentina se puede lograr lo que vos estás diciendo, que es lo que queremos, yo creo, la mayoría de los argentinos? Pero... Mira, yo tengo casi 60 años. El 21 de noviembre próximo cumplo 60. Mirá, yo pensé que era más grande que vos.
Se te ve muy bien, ¿eh? ¿Yo soy más chico que vos? No, yo tengo 58. Ah, ahí estamos, No, palo y palo. Pero vos tenés todo el pelo, guacho. Bueno, Tenés todo el pelo. A mí tuve se la me suerte, fue. Se me fue. la Se suerte me voló. gallega, la suerte gallega, duro. Sí, no, Marce, mirá, el único motivo por el cual yo me metí en política, el único, y me metí hace 2 años y meses, ¿no? A fines de 2018, principio del 19, ya con mi vida hecha, no tenía ninguna necesidad de meterme en política, ninguna necesidad. Sí. Pero me metí en política porque en cuanto empecé a ver el fracaso económico en el cual terminaba el gobierno de Macri, yo saqué la cuenta en ese momento, no sé si vos la has sacado, espero que no, A ver, para no contame. amargarte. No. Macri fue el 6º plan económico en medio siglo que terminaba fracasando. Del año 70 para acá, han pasado 50 años, Argentina ha tenido 6 planes económicos, incluyendo el de Macri. Los 6 planes económicos terminaron en crisis tremendas. Yo cuando vi el programa económico de Macri terminar en una crisis tan grande, y viendo que la Argentina ya empezaba a mirar con simpatía al horror del kirchnerismo, dije, no, me tengo que meter en política, por lo menos para ser una de las pocas voces que pone algo de racionalidad al delirio de vivir intercambiando figuritas, pero terminar siempre en el mismo lugar de una crisis homérica que empobrece al país, envilece a la gente, más indigencia, más marginalidad, más inseguridad. Entonces, ahí fue cuando decidí meterme en política, pero solo para cambiar el país. A mí no me interesa la política en sí mismo, pero reconozco que es el único instrumento real y concreto para cambiar el país. Porque eso de la lucha cultural en el llano es puro cuento, la verdad. Llenarás auditorios publicando libros, venderás muchos libros, te irá bien asesorando empresas, pero el cambio en serio lo haces lamentablemente haciendo política. Digo lamentablemente entre comillas porque la política en Argentina es un chiquero inmundo de traidores, mentirosos, truanes, chanta, chorro, delincuente. Esa es la política en Argentina. Es la realidad. Y ahí me metí yo, tratando de influir para que las ideas del sentido común que defendemos nosotros, el comercio con el mundo, que se cobren impuestos razonables, que haya leyes laborables pro empleo, poder mover el amperímetro este. El único motivo por el cual estamos en política quienes formamos Avanza Libertad es ese. Entonces, como el único norte es influir, nosotros no estamos desesperados por ser presidente, ser gobernador, ser diputado. Queremos ser determinantes para que haya algún político, si somos nosotros mejor, por supuesto, pero si no somos nosotros, lo que nos importaría, si no somos nosotros, es por lo menos influir en las decisiones de política económica y no económica para que el país algún día le vaya bien. Hablo de Argentina. Sí, ¿no? ni hablar. Y en ese sentido, en esta elección legislativa, en Provincia de Buenos Aires, que es donde yo voy a competir, a mí me parecía crítico armar un gran frente opositor al gobierno kirchnerista representado por Axel Kicillof, que para mí es el epicentro de la crisis epidemiológica, sanitaria y económica que vive Argentina. Axel Kicillof es siniestro de todo punto de vista y tiene gran influencia en la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que tiene gran influencia en las decisiones que toma el presidente. Entonces, para mí, asestarle una derrota a Kicillof con un gran frente opositor era crítico. Lamentablemente, ese frente opositor no se pudo formar, en parte por miserias de la vieja política, te diría. Pero no se pudo formar. Así que por eso nosotros, desde Avanza Libertad, vamos a ir solos. Mal que nos pese a esta elección, a mí me hubiera gustado que este frente opositor fuera todo junto a una PASO, y que en la PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, en esas PASO, ese gran frente opositor decidiera quién era el mejor representante de esa oposición para pelearle la elección a Kicillof en las generales del 14 de noviembre. Porque el 12 de septiembre son las PASO en Argentina y el 14 de noviembre son las elecciones generales en Argentina. Mi día era
que en ese frente opositor participara Juntos por el Cambio, Avanza Libertad Nosotros, el peronismo no kirchnerista, el labañismo, el randacismo, que toda la oposición participara de ese frente opositor, de esa PASO que decidiera el principal opositor a Kicillof. Pero lamentablemente no fue posible. Yo te diría, por miserias de la política, Lilita Carrió ni siquiera me respondió los llamados y mensajes que le mandé para reunirme con ella. El radicalismo no quería saber nada con los liberales adentro de Juntos por el Cambio y de ese frente opositor. El PRO tuvo una actitud más constructiva, pero no fue posible. Ellos tenían su propio lío también, viste que hubo peleas y líos hasta el último día, pero bueno, lamento que no se haya formado ese frente opositor. Yo estaba dispuesto a deponer cualquier interés personal del nombre mío, del nombre de mi frente, Avanza Libertad, con tal de que se armara un frente con otro nombre. Juntos por el Cambio no estaba dispuesto a cambiar el nombre del frente, se pusieron pisos para participar prácticamente prohibitivos para mis concejales, así que bueno, no se pudo formar. Pero estoy convencido yo que para ganar en Argentina y ser determinante hay que armar un gran frente opositor al verdadero populismo que es el kirchnerismo. Y bueno, por ahí estas elecciones que como no se pudo lograr ese consenso, ¿no?, entre ustedes y el partido, por ahí es una buena oportunidad para que saquen una buena cantidad de votos y sean la opción, ¿no?, que se decían finalmente a juntarse. Mirá, ¿no? Porque después se viene... El 23 hay elecciones presidenciales de nuevo. Ahí mi idea va a seguir siendo la misma de ahora, armar un gran frente opositor que vaya contra el kirchnerismo, porque nosotros sí a ese frente opositor le podamos aportar desde Avanza Libertad todo el sentido común económico que le faltó a Juntos por el Cambio, que le faltó al peronismo no kirchnerista, que le faltó al radicalismo, que le faltó al labañismo. Nosotros creemos que tenemos las ideas económicas adecuadas para derrotar al populismo representado por el kirchnerismo. No, es tremendo, ¿no? Porque cuando arrancó este gobierno, ¿no?, se prometían un montón de cosas. Bueno, la gente terminó votando hoy. Creo que el problema es Cristina y Mauricio, ¿no? Si se fueran ellos sería todo mucho más tranquilo, ¿no? Que se fueran del ámbito político, pero no. Mira, ojalá que la gente en Argentina... Porque uno vota en contra o a favor de ellos, ¿no? Ojalá que la gente en Argentina y los argentinos que viven en el exterior y votan entiendan alguna vez que acá hay una generación de políticos que ha destruido al país y que no habría que votarlos más ya. Los Macri, los María Eugenia Vidal, los Cristina Kirchner, los Duhalde, los Alberto Fernández, los Cafiero. Yo no tengo ningún partido político, pero bueno, ya gobernaron, no ya destruyeron a la Argentina, hay que votar a otra gente. Nosotros, como empezamos en política hace tan poquito, no estamos contaminados del chiquero que es la política argentina, tenemos claro lo que es pagar impuestos, lo que es pagar una quincena, lo que es sufrir a los sindicatos, lo que es sufrir las regulaciones del Estado. Nosotros tenemos claro las cosas que hay que hacer en Argentina para que la gente normal, la de laburo, lo del estudiante, el monotributista, el empresario, el comerciante, le vaya bien. Excelente. Nunca vas a tener solución adentro de la grieta, ya le digo a la gente, nunca. Excelente. Bueno, viste, pasa volando, ya terminamos la primera entrevista, así que vamos a ir a la segunda parte, ¿te parece? Vamos, adelante. Vamos a la segunda parte. Bueno, seguí en Gritalo, nos vemos en la segunda parte con José Luis Espert y nos vamos con la buena música, porque siempre unos videoclips tremendos. Esta vez nos vamos con El Velo Azul. Chau, 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 hasta la semana que viene, acá en Gritalo.